¿Qué tal a todos? Bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y el Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría de Neuropsicología y del Neurolab. En este capítulo hablaremos sobre las emociones morales y la neurociencia. Está con nosotros la doctora Alicia Vélez. Bienvenida, doctora Vélez. Muchas gracias. La doctora Alicia Vélez es neuropsicóloga, es profesora visitante en la Maestría de Neuropsicología Aplicada aquí en la UVG, pero la doctora Vélez es catedrática de la licenciatura en Psicología y en el posgrado de Neuropsicología y Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues muchas gracias, doctora Vélez, por estar acá. Este podcast, la idea es que todos nuestros oyentes aprendan algo relacionado o vinculado a la neurociencia. Ahora hablaremos pues, de un tema interesantísimo que tiene que ver con las emociones y con las emociones morales. ¿Por qué no nos dice, doctora, qué son las emociones morales? Muchas gracias por la invitación. Espero contribuir a este aprendizaje, ¿no? Conciso, claro y breve, ¿no? De temas que pueden llegar a ser muy complicados, ¿no? Primero que nada, yo pienso que entender qué son las emociones ha sido un desafío en nuestro siglo, en nuestras décadas últimas, pues por tantas dificultades que experimentamos las personas para el reconocimiento de las emociones, para la identificación y sobre todo para alinear nuestras conductas. Entonces, si le agregamos el término de emociones morales, eso complejiza un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son una serie de emociones que surgen sobre todo en la interacción con los otros. Las emociones básicas, que son las que se estudiaron en muchas décadas, tanto en otras especies como en el ser humano, son estas emociones que experimentamos en primera persona por acontecimientos o eventos que nos ocurren en nuestra vida diaria. Pero las emociones morales, al contrario de lo que nos pasa solo a nosotros, también surgen cuando vemos lo que le pasa a los otros, ¿no? Es decir, si alguien sufre porque reprobó un examen, porque perdió un ser querido, es muy probable que yo empiece a experimentar estas emociones que me conectan, porque yo puedo sentir parecido, no lo mismo porque no me está ocurriendo, pero me puedo conectar a través de estas emociones con los otros. Las emociones morales tal vez caen en estas categorías de emociones secundarias, ¿no? Que es pues las que se experimentan de forma interactiva con los otros, ¿no? Pero básicamente uno de los enfoques que se empezó a estudiar es esto de la moralidad, ¿no? Porque la moralidad es un área que se ha ocupado mucho la filosofía, por ejemplo, los ámbitos legales, ¿no? Institucionales, ¿no? De el bien y el mal, ¿no? Tratando de hacer una categorización que no siempre es totalmente ilustrativa de lo que nos pasa en la vida diaria, porque no hay ni todo bien ni todo mal, ¿no? Así es. Entonces lo que se empezó a estudiar hace pues más de una década, 2 décadas fue pues estas bases biológicas que nos ayudan a conectarnos con los otros a través de estas emociones morales. Y entonces, pues muy interesantemente, surgieron estas conectividades con la neurociencia de buscar las bases biológicas, neurobiológicas de estas emociones morales. Y pues lo interesante fue descubrir, ¿no? Que tenemos un cerebro preparado para responder moralmente, ¿no? Porque surgen estas interacciones, pero tiene que ocurrir muchas cosas en el entorno para que podamos mostrarlas, exhibirlas, experimentarlas, alinearlas con los valores que dominan en una cultura o en un grupo. Oiga, doctora Vélez, cuando hablas de emociones secundarias como pues estas emociones morales, quiere decir que hacer lo correcto para una especie es algo que tenemos en nuestro cerebro o es algo que aprendemos por vivir en un conjunto con otros. Sí, yo creo que esa es la parte interesante porque ni todo es aprendido, ni todo es biológico, ¿no? Es como un balance entre estas predisposiciones naturalmente biológicas que poseemos los seres humanos y otras especies y cómo el entorno, tu contexto, promueve, facilita o brinda escenarios y oportunidades para que esto surja. Es decir, tal vez una sensibilidad moral o un arraigo muy instintivo moral sí lo tenemos y es la detección del daño, por ejemplo, ¿no? Si vemos que alguien está sufriendo porque alguien está causándole daño de manera voluntaria o directa,
nadie me tiene que decir que eso está bien o está mal. Tal vez yo detono una respuesta en automático de que algo no está bien, ¿no? Y eso es como una sensibilidad moral, ¿no? Que algunos investigadores pues sí, que Que estudian han expuesto han esto. mencionado que tenemos una sensibilidad moral, ¿no? Que no es aprendida, pero el medio ambiente y tu contexto te ofrece situaciones en donde tú detectas que algo no está bien. En algunos primates, por ejemplo, se ha visto que cuando observan primates no humanos, no sé, chimpancés, que ven que hay desigualdad en la recompensa de las conductas iguales, detectan que algo no está bien, porque a mí no me da lo mismo si estoy haciendo lo mismo, es una forma metafórica de decirlo, y detectan que hay algo que no está bien, y son conductas, por supuesto, que están motivadas por estas bases de las que estamos hablando, prosociales, de la detección de la justicia, de la equidad, ¿no? De estos principios universales morales, ¿no? De decir, cuando algo no está bien, nadie me lo tiene que decir forzosamente, pero yo tengo que detectarlo, ¿no? Porque eso promueve que desde el punto de vista más evolutivo, pues, las especies perduran, ¿no? O sea, Por supuesto que la sobrevivencia de la especie. es correcto. La conexión con el sufrimiento, es decir, el sufrimiento del otro, y también otro término que se utiliza mucho, que es la empatía, ¿no? La empatía emocional o la empatía cognitiva, algunos autores hablan sobre esa parte de la empatía, porque, y muchas veces se ha hablado de las diferencias que tenemos entre los hombres y las mujeres, ¿no? Sí, es bien interesante, ¿no? Porque esas diferencias sí pueden ser muy culturales, tal vez, ¿no? Por la adopción de los roles, por lo que socialmente uno detecta, pero también hay una parte que puede ser muy instintiva, ¿no? Pensemos en este sentido de protección de las madres hacia los hijos, hacia las crías, y hacia favorecer la supervivencia y el identificar, por ejemplo, cuando un bebé está sufriendo y tratar de descifrar por qué está sufriendo, ¿no? Porque a lo mejor el llanto, pues me detecta una señal de tienes que hacer algo para mejorar la condición del otro, que es una conducta muy prosocial, ¿no? Pero muy instintiva, acogida en este desarrollo del vínculo materno, ¿no? Pero la empatía es una de las emociones prototípicas más maravillosas, me parece, porque es la que nos permite detonar otro tipo de conductas para favorecer el bienestar de las personas, ¿no? Es decir, la búsqueda de la equidad, de la igualdad, de la justicia y en general del bienestar. Y sí, aunque como bien dices, algunos autores distinguen esta empatía muy emocional y otra muy cognitiva, es muy difícil De separar, ¿no? separarla, porque incluso cuando se ejemplifica la empatía desde el nacimiento con el llanto, que un bebé llora y si hay otros bebés a su alrededor conectan al llanto, pues sí puede ser una respuesta biológica muy automática, sí, muy, muy primaria tal vez, pero nos ejemplifica pues que tenemos áreas en nuestro cerebro que responden ante lo que hace el otro. Ha habido otros ejemplos como el bostezo y como hay una respuesta basada en estas respuestas de las neuronas metodas en el espejo, pero en realidad la parte cognitiva es cuando tomamos conciencia de cómo nuestras acciones y las acciones de otros siempre repercuten en otros, ¿no? Entonces, ahí ya la conducta de la empatía, que es una conducta, pues es más voluntaria, Más consciente, ¿no? o más consciente, pero que puede estar motivada mucho por esta respuesta muy automática que sentimos de no causar daño, aunque obviamente en algunas patologías eso se pierde, ¿no? Claro, y desde los conocimientos que tenemos en la neurociencia sabemos que lesiones en ciertas áreas del cerebro van a impactar sobre esas emociones morales que estás hablando, ¿no? Personas que no pueden conectarse, personas que no pueden hacer, que no tienen la sensibilidad moral. ¿Puedes platicarnos algunas Sí, cosas de... definitivamente, bueno, creo que aquí lo interesante, como sabemos desde las neurociencias, desde la neuropsicología, es que puede haber múltiples causas por las cuales pues no se experimentan emociones, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, o cómo puede truncarse el desarrollo natural que puede ocurrir en la vida de una persona desde el nacimiento y a lo largo de su vida. Tenemos múltiples ejemplos de cómo es que estas emociones incluso las básicas, pero sobre todo estas sociales, morales, prosociales, como puedan referirse,
se ven afectadas en condiciones como, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, ¿no? Es como, pensemos en la teoría de la mente, el ser consciente del otro, y cómo eso pues sigue siendo un desafío para entender condiciones tan complejas, o las personalidades antisociales o las conductas antisociales que incluso se ven o se pueden apreciar desde etapas muy tempranas de la vida, ¿no? Claro. Niños de 7, 8 años que pueden tener conductas de lesión a los animales, robo, daño, etcétera, y que si ese medio ambiente no atiende dichas condiciones, pues obviamente el curso natural que puede entender dichas conductas, pues puede derivar en condiciones más graves. Y por supuesto las psicopatías y otras condiciones que han sido ya muy descritas de personas que pues ejercen daño hacia los otros ya de maneras que incluso comprometen la vida, pero que obviamente es como un gradiente muy amplio de situaciones en donde no se desarrolla óptimamente el juicio moral, la moralidad, la expresión de las emociones, y que tiene que ver con múltiples procesos, tanto biológicos como sociales, y la manera en la que, pues obviamente en las culturas y en las sociedades se abordan estas problemáticas. Claro, es un tema apasionante, sobre todo pensando que hablamos poco de la moralidad y somos una sociedad o nuestra sociedad en el mundo actual. Hay muchos elementos que están vinculados a esto, a lo correcto, a lo moral, a lo ético, a lo prosocial. Nos interesa el bien común, debemos hacer algo correcto. Así que bueno, muchas gracias, doctora Vélez, por compartir con nosotros este tema tan interesante y que también tiene repercusiones en otras áreas, como lo había dicho en este trastorno del espectro autista, que hoy por hoy, después de esas dos periodos o 2 décadas del cerebro de neurocentrismo, está cada vez más a la vuelta de interés para la gente que está padeciendo o que sospecha que puede tener algo que tiene que ver con lo prosocial o la sensibilidad moral. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Al contrario, por su tiempo. Hasta luego. muchas gracias.